Munguía Corella. Él es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y, como dato curioso, es también sonorense. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Priscila. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Platícanos, estas son buenas noticias. ¿Qué bueno trae para Sonora y cómo es que tomaron esta decisión? Sí, bueno, mira, la decisión se toma en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde hay 11 representantes del sector obrero y 11 representantes del sector patronal y un representante del Gobierno de México. Cada sector presenta una propuesta. El sector empresarial, por ejemplo, presentó una propuesta de incrementar el salario mínimo máximo 10%. El sector obrero presentó una propuesta de incrementarlo en 15%. Y hubo algunos sindicatos dentro del sector obrero que pidieron incrementarlo 30% o más. Y entonces se empieza a debatir y a discutir sobre el tema. Y lo que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es que tiene un área de economistas y técnicos que analizan todas las propuestas, los impactos que estas tienen en la economía, los impactos que estos tienen en el costo de las empresas, y con esto se determina cuál es una de las propuestas que son más viables, ¿no? Y al final de este debate pues se llegó a un acuerdo de que el incremento fuera del 15%. Luis, muchas veces la gente dice que esto afecta a los empresarios, que afecta a las empresas. ¿Cuál es pues el motivo? Que muchas veces existen quejas con relación a este tipo de incrementos. ¿A qué se deben y cuál sería la respuesta? Sí, las empresas usualmente es normal que se quejen de este tipo de incrementos al salario mínimo, porque algunas empresas pues pagan el salario mínimo o pagan una cantidad que está cerca del salario mínimo, y esto aumenta sus costos laborales. Pues evidentemente, si una empresa tiene 5 trabajadores que ganan ahorita, por ejemplo, 135 pesos, pues tienen que subirlo a 141 pesos, ¿no? Entonces es un costo adicional para sus finanzas. Sin embargo, pues nosotros pues tendríamos que hacer este análisis muy serio para determinar si el costo iba a ser elevado o no. El cálculo que arroja el incremento de 15% es un incremento en costos de 0.4%, es decir, ni siquiera llega a medio punto porcentual. Por tanto, en la comisión y varios colegas que hicimos el estudio, determinamos que pues el efecto no era tan alto en los costos y por tanto también podíamos incrementar el salario mínimo en esta manera de 15%. Habla que la frontera, en el caso de municipios como Nogales, son zona libre. ¿A qué se refieren con este tema y cómo pues estarían resultando beneficiados? Sí, en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo es más alto que en el resto del país, y ahorita se dio otro incremento. Y en la zona libre de la frontera norte es muy interesante justo porque en este momento que estuvimos el año pasado, en este año, perdón, en crisis debido al coronavirus y a la pandemia, pues hubo mucha pérdida de empleo en todo el país. Sin embargo, si tú observas en la zona libre de la frontera norte, el empleo fue más resistente a este efecto, a este choque. Y una de las explicaciones más importantes a esto es el salario mínimo. Como los trabajadores ganaban mucho más en promedio ahorita en la zona libre de la frontera norte que en el resto del país, pues sí encontramos que el consumo fue mucho más alto y también esto dinamizó más la economía, ¿no? Y esto por eso es que fue más resistente y hubo menos efectos. De hecho, el empleo en la zona libre de la frontera norte está creciendo más que el año pasado. Entonces, todo esto se debe en gran medida al salario mínimo. Entonces, por eso creemos que esta política pues sí es muy efectiva en general para el país y también para el estado de Sonora, sobre todo porque va a ayudar ahora que en enero a que empiece a dinamizarse más el consumo, sobre todo de las empresas más pequeñas, que son quienes más se benefician de este incremento en el consumo por el salario de los trabajadores. Estamos hablando con el doctor Luis Munguía Corella, es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Luis, ¿cuántos incrementos al salario mínimo ha habido en los últimos años? Y más o menos, no sé si tenga cifras de qué porcentajes han sido, o a lo mejor en años anteriores, a lo mejor pasamos mucho tiempo sin que hubiera pues una alza. Sí, es correcto. Durante muchos años, digamos, si empezamos toda la historia del salario mínimo es larga, pero los momentos más importantes son en los años 70, en 1976, se alcanzó el punto máximo del salario mínimo que, digamos, en precios actuales son como alrededor de 330 pesos más o menos, y a partir de ahí se ve un desplome del poder adquisitivo de los trabajadores y cayó hasta 70%, es decir, en los años 90 alcanzó los 77 pesos de precios actuales, ¿no? Y a partir de ahí, pues se queda durante muchísimos años en esa cantidad,
no sé si tú recuerdas, apenas cuando empezó este gobierno estaba en 88, es decir, fue subiendo pues, poco a poco, a veces bajaba. Y en los últimos ya 2 años de gobierno, pues sí se ha incrementado bastante. Con este incremento estaríamos hablando ya de 60% de incremento en términos nominales. Y si lo vemos en términos reales, que es lo que importa, ¿no? Que el poder adquisitivo de los trabajadores, estamos hablando del 51% de incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores que lo ganan. Entonces sí es un incremento sustancial y sobre todo rompe con muchos mitos y dogmas que existían antes, que hablaban de no podemos subir el salario mínimo porque va a provocar inflación, porque no subió la productividad laboral, y en realidad pues sí había subido la productividad laboral y ahora que subió el salario mínimo pues no hemos visto efectos inflacionarios por esta medida. Entonces solamente era un pretexto pues para no subirlo, porque la política pública anterior estaba más enfocada a bajar bajos costos de los trabajadores, es decir, que el salario fuera bajo y inflación también controlada. ¿Y cuáles son las proyecciones que pudiera haber por parte de ustedes para el 2021? 2020 fue un año muy difícil, hubo cierre de empresas, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente pues perdió la inversión que había hecho al abrir un negocio que no pudo salir adelante debido a las determinaciones de la cuarentena y demás. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para 2021? Sí, gracias. Sí, la verdad, el gobierno de México sí es sensible a este tipo de problemas. Estamos conscientes de que hay empresas pequeñas que han tenido más dificultades, sobre todo que las más grandes, pues porque los rangos, digamos, los márgenes de ganancia no son tan altos y sobre todo porque la pandemia detuvo completamente la economía. Estamos hablando de un choque económico que no es estructural, no es del sistema. Usualmente cuando nosotros entramos en una recesión se debe al factor demanda, que la gente no quiere consumir porque hay ciertas cosas que prefiere ahorrar, en fin, eso ocurre muchas veces en los ciclos económicos, y la otra son las mismas empresas que se vuelven menos productivas o deciden que no pueden producir tanto porque calculan que el mercado no va a crecer, en fin, esto es como estructural. Sin embargo, esto es un choque externo, obligadamente las empresas dejan de producir porque no pueden trabajar y también obligadamente los consumidores consumen menos porque no tienen empleo, porque tienen que estar en casa. Entonces, a partir de que se empiece a abrir la economía, de que vuelva a, digamos, a normalizarse, digamos, entre comillas, un poco la situación económica, pues entonces vamos a ver que hay una recuperación relativamente rápida, porque no, como te digo, no se debe a un efecto del sistema en sí, sino un efecto de choque, ¿no? Y entonces es cuando van a empezar a crecer nuevamente, pues las empresas van a volver a empezar a producir y van a también los trabajadores a consumir más, ¿no? Y es donde vamos a ver un mejor panorama. Yo sí creo que el año que viene la economía va a empezar a crecer más, siempre y cuando se supere, llegue la vacuna, se empiecen a vacunar más personas y que no haya más rebrotes. Ahorita actualmente estamos viendo que en algunas ciudades del país y en algunos estados pues ya se está volviendo la alarma roja. Esto sí no son buenas noticias para la economía, pero conforme se vaya recuperando nuevamente la situación en cuanto a esto de la pandemia, pues entonces veríamos nuevamente un crecimiento y un mejor panorama para las empresas pequeñas. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, agradezco tu colaboración esta mañana en Proyecto Puente. Te mando un fuerte abrazo y una feliz Navidad, porque Luis Munguía es sonorense, entonces pues que siempre es emocionante entrevistar de temas nacionales a alguien pues oriundo del estado de Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila, y muchas gracias a todo tu auditorio. Y también les deseo muy felices fiestas y estamos en comunicación constante. Gracias. Gracias.